Sí, aquí estamos ya los cuatro, no sé si nos escuchan. Pues nada, Giovanni, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días o tardes ya para todas y todos. Sé que nuestra tercera mesa sobre movilidades en plural desde América Latina tiene muchos desafíos. Desafío por ser la última sesión, obviamente, de esta interesante jornada. Desafío por estar nosotros presentes en formato online. Pero también creemos que va a haber como un aporte súper interesante, ¿no? Desde algunos de los autores de los artículos del monográfico, que desde diferentes países de América Latina y desde diferentes disciplinas, estamos abordando como varios de los desafíos para la adaptación de los espacios de la movilidad urbana en diferentes contextos como los que son los de la región que habitamos. Como se comentaba anteriormente, vamos a tener cuatro presentaciones. Y voy a partir brevemente con la primera, donde trato de abordar uno de los desafíos o más bien como dos de los desafíos que estamos enfrentando en distintas ciudades del mundo y de América Latina en particular. Es decir, por un lado, la necesidad de impulsar ciudades que garanticen la proximidad, pero hacerlo también de cara a una población que está cambiando y que está enfrentando desafíos de envejecimiento demográfico. Después seguirá, como ya se comentaba, Alex Zagaris, también desde Chile, con una mirada súper interesante sobre uno de los conceptos que más ha impulsado la transformación de los espacios de la movilidad, el de calle completa, y los desafíos de adoptarlo y adaptarlo desde el sur global. Después Paula Soto Villagrán desde México, en ese caso con otra dimensión fundamental que tiene que ver justamente con la dimensión como del género en el ámbito de la movilidad. Y finalmente César Ponce analizando un caso de Perú en relación a un tema que en parte ya se mencionó anteriormente en relación justamente al delivery y las nuevas economías vinculadas al algoritmo y la implicancia que tienen para la movilidad y los espacios de la ciudad. Así que voy a darme la palabra a mí mismo, cosa que siempre un poco rara, y a empezar entonces con la primera presentación. Como mencionaba en el artículo que realizamos junto a David Cantajobs, tratamos de abordar dos desafíos de nuestra ciudad, de la accesibilidad de proximidad y su cada vez mayor relevancia para las estrategias que quieran abordar movilidad y espacio público, pero también el envejecimiento demográfico. Y esto tomando en cuenta que frente a ciudades que están envejeciendo rápidamente, y América Latina es la región en el mundo que tiene la mayor tasa de crecimiento de población mayor respecto a otras regiones del mundo. Surge la necesidad de estar adaptando los espacios de la ciudad para una población que cada vez más mayor, y para hacerlo muchas veces se hace referencia al concepto de envejecimiento en el lugar, es decir, garantizar que las personas puedan seguir viviendo también en la tercera, en la cuarta edad, en el lugar donde siempre han vivido. Y para hacerlo, obviamente, es clave la calidad del espacio público, la morfología de estos lugares, pero también las oportunidades que ofrecen, que tanto puedo ser autónomo y responder a exigencias cotidianas, moviéndome dentro de una distancia corta cerca del lugar en donde vivo. Y el tema es que no todos los barrios de una ciudad, como ya vemos cuando hablamos de ciudades de 15 minutos, tienen el mismo potencial para promover la proximidad, y por ende también el envejecimiento en el lugar puede ser una estrategia que suena bien en los documentos de políticas, pero difícil de poner en práctica. Así que tratamos de analizar estos desafíos en el caso de Santiago de Chile. Nos enfocamos en barrios que tienen la mayor concentración de población mayor y tratamos de ver si existe una relación entre diferentes tipologías de barrio y la accesibilidad de proximidad que ofrecen. Esto como parte de un estudio más amplio sobre la movilidad y la accesibilidad y también la actividad física de las personas mayores. Escuché en la sesión anterior una pregunta que venía desde, o que hace referencia a un caso de Chile, así que me imagino que algunos están familiarizados con el país, pero quizá no todos. Y solo para introducir, hay que mencionar que la ciudad de Santiago de Chile, al igual que muchas metrópolis de América Latina, es una ciudad profundamente desigual, y como muestra el mapa de la derecha, tenemos una concentración de grupos de altos ingresos en la zona nororiente de la ciudad. En el resto encontramos
grupos de clase media y medio baja. Pero si miramos a la izquierda, ahí vemos cómo se distribuye la población mayor en términos de densidad. Y un caso raro, cuando analizamos datos espaciales referidos a Santiago, vemos que el patrón socioeconómico no es el mismo patrón, del patrón demográfico, es decir, encontramos alta presencia de población mayor tanto en barrios de altos ingresos como también en barrios de clase media o medio baja. Y en particular lo que empezamos a hacer fue primero analizar con un análisis de clúster cuáles son los barrios donde se concentra la mayor parte de la población mayor de Santiago. Esto para ver dónde vale la pena efectivamente preguntarse qué tanto los barrios que habitan a personas mayores efectivamente están listos para el envejecimiento en el lugar y ofrecen buena accesibilidad de proximidad. Con un análisis de clúster a partir de datos del censo sobre la población mayor, su nivel socioeconómico y también viendo la distancia respecto al centro, identificamos un anillo que está alrededor del centro de Santiago de Chile. Los nombres son los nombres de las distintas municipalidades en las que está dividida la ciudad. Y si bien hay una presencia alta de barrios que envejecen en la zona nororiente, la zona de altos ingresos, también tenemos muchos barrios que se encuentran en otras zonas de la ciudad. Entonces, a partir de esta primera definición, nos enfocamos en los barrios que aquí aparecen en gris y primero realizamos un análisis de las morfologías de estos barrios. Lo que tratamos de hacer fue tomar en cuenta dos criterios. Sabiendo que en Chile la mayoría de la población vive en casas, vive en viviendas unifamiliares, analizamos dentro de estos barrios cuál era el porcentaje de viviendas unifamiliares. Dividimos en bajo, mediano y alto. Y también lo cruzamos con otra variable importante que tiene que ver con la antigüedad de las viviendas y tomar en cuenta la dictadura chilena como hito que permite diferenciar épocas. Entonces tenemos una época previa a la dictadura, antes del 73, el periodo largo del 73 al 90 y después del 1990 en adelante. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que, como es posible ver por la dominancia de tonos azules, tengamos muchos barrios con alta presencia de viviendas unifamiliares, ya esto primero nos permite identificar un elemento que influye de manera importante, por lo menos por lo que dice la literatura, en la movilidad y la accesibilidad. Porque por un lado, barrios de bajas densidades y donde prevalecen las viviendas son barrios donde muchas veces es poca la presencia de otras actividades, la presencia de otros usos del suelo, y entonces potencialmente son barrios donde más difícil es promover accesibilidad de proximidad. Además, saber que son barrios donde prevalecen viviendas unifamiliares nos habla también de elemento asociado al espacio público, porque, por ejemplo, al ser barrios de edificios bajos, por ejemplo, en un día de mucho calor, como lo que estamos empezando a vivir en este lado del mundo, es menos la sombra a disposición, la que proyectan los edificios, entonces mayor, por ejemplo, la exposición al calor, que puede desincentivar la decisión de salir de la casa. Y finalmente hay un tema que tiene que ver con la antigüedad de estos barrios, porque a barrios más antiguos potencialmente corresponden espacios públicos que necesitan más mantención y en un contexto, de nuevo, de desigualdad, de escasez de recursos financieros, se puede ver afectada la posibilidad de tener espacios públicos de buena calidad por la que la población, incluyendo y sobre todo la población mayor, pueda caminar cómodamente. Para concretar y aterrizar un poco lo que estaba comentando, aquí pudimos identificar algunos, ¿no? Tipologías vamos a mostrar como algunas tipologías de barrio en particular. La primera de un barrio con una presencia mediana de viviendas unifamiliares. Tenemos también algunos conjuntos de vivienda social, un barrio de los años 70, de los años 70, donde se ve, por ejemplo, ya no el espacio público por el que se debería poder mover una persona mayor para acceder a ciertas oportunidades. Es un espacio bastante bien mantenido, aunque obviamente prevalece el espacio como entregado a los autos en vez que a los peatones. El caso 2, en cambio,
es un barrio donde prevalece la vivienda unifamiliar, pero un barrio de los años 50, donde a los amplios espacios no corresponden la presencia de espacios de buena calidad. Son espacios donde caminar es probablemente una experiencia poco agradable, sobre todo, digamos, en días de mucho calor, pero generalmente donde, si bien es amplio espacio a disposición, no es muy alta su calidad y se nota efectivamente cierto deterioro. El caso 3 es un barrio de vivienda social de los años 60, donde es posible ver efectivamente cómo cambia, ¿no?, el entorno urbano y estamos frente como a un espacio público bastante bien mantenido. Y finalmente, el último caso, un barrio de casas, alta presencia de vivienda unifamiliar de los años 80, con un nivel bastante bueno, ¿no?, de mantención y de calidad que es posible observar. Y a esto sumamos algo que, ya que una presentación anterior lo mencionó, ahí puedo saltar la explicación, un análisis de la accesibilidad de proximidad tomando en cuenta el Walkscore, el puntaje que toma en cuenta cuántas oportunidades, cuánto servicio, cuánto equipamiento, cuánto comercio está a disposición dentro de una cierta distancia caminable, aquí calculada tomando en cuenta una velocidad de caminata reducida, tomando en cuenta la experiencia de las personas mayores, y vemos que este patrón, que de nuevo tiene una dominancia de barrios con accesibilidad suficiente en la zona nororiente, pero también algunas islas amarillas en el resto de la ciudad, bueno, no corresponde exactamente a un patrón morfológico. Es decir, tenemos barrios que logran ofrecer una buena accesibilidad de proximidad independiente de sus características morfológicas. Todo esto lo tomamos como una exploración preliminar de un desafío que requiere ser explorado más a fondo, sabiendo también la relevancia de la accesibilidad de proximidad como principio que no solo contribuye a la sostenibilidad de nuestras ciudades, sino también a la autonomía de la población mayor que vive en estas ciudades, y que también entonces en contexto que envejece rápidamente puede ser una referencia importante para adaptar las ciudades que habitamos. Pero esto plantea, consideramos, tres desafíos para la ciudad y para los espacios de la movilidad. El primero, que tiene que ver con la desigual distribución de oportunidades a nivel local, que es algo que va muchas veces más allá de ciertas características del entorno construido, y algo que tiene que ver también no solo con la cantidad de oportunidades, sino también con la calidad de los servicios y el equipamiento a los que podemos acceder. El segundo tema tiene que ver con, nuevamente, la calidad de los espacios públicos de la ciudad y la experiencia de movilidad que termina teniendo la población mayor transitando por ciertos espacios para llegar a diferentes lugares. Y finalmente, lo que algunos autores definen como un doble envejecimiento. Envejece la población, pero también estamos frente a la obsolescencia de espacios públicos y edificios. Entonces, esto plantea retos muy importantes para entender cómo poder planificar de manera lo más eficaz posible nuestras ciudades, y decidir también cómo invertir recursos para poder efectivamente adaptar los espacios de la movilidad frente a escenarios donde no solo cambia el clima, sino también cambia la población de las ciudades que habitamos. Así que, bueno, agradezco su atención, y siguiendo el ritmo muy intenso que tenemos en esta sesión, paso la palabra a mi colega Leix Sagaris desde Chile. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a ver si la tecnología funciona. He pedido compartir pantalla. No sé si se está compartiendo. Y tampoco estoy escuchando. Todavía no la vemos. Ay. Ya. A ver si ahora. Porque Google quiere compartir, pero para eso quiere... Ay, ya. A ver si funciona. No. Ya. ¿La ventana se ve ahora? Ahora se ve tu ventana, nos vemos nosotros. Ok. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir y compartir además esta idea de
Perdona, no esta no se ve mirada. la presentación, Lake. No sé si que no, se ve como tu navegador. Ya, parece Se que va a es un poner tema de... directamente desde aquí, desde la Es, organización. Perdona, es, un segundo. eso, genial, muchas gracias. Sí, porque no me está dejando la configuración y me pide otra. Nada, Típico no se Microsoft, me preocupe. Lo que pide... sí es que necesitaremos que nos diga cuándo quiere pasar la diapositiva, porque eso sí que va a estar más complicado. Sí, y es bien rápido el ritmo, así que vamos a ver Vale. si lo logramos. Pues venga, a ver si nos sincronizamos bien. Ya. Vale, no sé si la puede ver usted. ¿La ve? Sí, ahí, perfecto. Y Fenomenal. avanzar al tiro 1, Pues nada, 1. avanzar de nuevo. Ana, ¿puedes avanzar? Dale, dale. Ahí. Sí, vamos avanzando con cierto ritmo, es más o menos así el ritmo, espero que podemos hacerlo así. Ya, entonces nosotros respondimos a la invitación a repensar las calles desde una mirada decolonial. Y eso nos importó mucho porque ahí puede retroceder un poco, por favor. Yo puedo ir marcando con el dedo, algo así. Entonces, retrocede uno más, por favor. Ya. Entonces, nosotros somos un laboratorio de cambio social. Entonces, nosotros aprovechamos todos los estudios que nos hacen los colegas, pero nuestra mirada es cómo llevar los resultados de esta investigación a la realidad, porque en ese paso hay ni siquiera una brecha, hay un abismo que la investigación y las implicancias de la investigación no están llegando a las personas. Y usamos estas técnicas de investigación-acción y investigación participativa para la acción como una forma democrática y de ciertos valores inclusivos para avanzar. Vamos, seguimos. Entonces, muchas veces mis colegas me preguntan, ¿pero eso sirve para la investigación? Y sí, publicamos y por supuesto hoy avanzamos de nuevo, por favor. Estamos enfocando este artículo de CITED, de Martín Tironi, yo como coautora y con mucho apoyo de Marcela Moraga Zárate y Rosana Forray. Entonces, lo que vamos, por favor, ya, eso. Oh. Estoy todavía en pantalla porque... ¿Aló? ¿Estoy todavía? Parece que se Sí, cortó. estás. Ok, perdón. Ya, y seguimos avanzando, por favor, con el dedo voy a ir dando. Entonces, nos dio la oportunidad de tomar este concepto de la automovilidad, que es el problema, y las calles completas, que supuestamente es la solución, pero que vienen del norte global y hay muchas diferencias. Entonces, avanzamos la automovilidad. Es un desarrollo sociológico, ideológico y comunicativo y en la planificación urbana también de este fenómeno de las calles para los autos, no para las personas, no para conectarnos, no para conocernos. Entonces es una industria, un producto financiero, pero por sobre todo es una ideología que nos enceguece y que permite que se planifican muchas cosas sin tener que pensarlo conscientemente. Entonces, en el sur global, avanzamos, significa mucha muerte de peatones, de ciclistas, de los mismos automovilistas, y a grandes costos avanzamos por el trabajo, por la calidad de la cultura, las culturas populares en el espacio público y en la salud. El siguiente. Entonces, como respuesta a estos problemas, han habido distintas respuestas desde el norte global. Son muy entretenidos, son muy completos, son fascinantes, uno puede aprender mucho de ellos. La política nacional, hagamos que Escocia camine, o avanza otro, por favor. Incluso el plan de acción de transporte
el plan de acción de transporte de Londres se llama Mejorar la salud de los londinenses. Y consecuente con eso avanzamos, muestra mucha información de salud. Luego vemos en el espacio público, y muchas veces nos se tratan a las calles como el espacio público que más importante tenemos en la ciudad. Tenemos nosotros catalogamos más de 30 estrategias de cambio de los espacios públicos y las calles, siendo el más integral esto que se llama placemaking, o sea, esta idea de que las calles y los espacios públicos son lugares que tienen que reflejar identidades locales, y hay muchas técnicas también relacionadas con eso. Avanzamos. Entonces, y dentro de eso, vemos también otra política súper potente, que son rutas seguras a la escuela, pero ahí al tiro, cuando nosotros avanzamos de nuevo a adaptar y aplicar esto en nuestra realidad chilena, en el bosque donde partimos, que es una comuna muy vulnerable, en Lautaro, que es una ciudad de muchos desafíos de pueblo originario, de inclusión y otros, nos dimos cuenta al tiro que hay mucho que hay que aprender. Entonces, una de las lecciones nuestras es que más que adaptar los niños a la ciudad disfuncional, hay que enseñarles a actuar y cambiarlo. Entonces, eso es un tremendo aprendizaje, ¿no? Entonces, en el caso de calles completas, y aquí yo tenía un video, más que explicárselo, y es un video como bien progresista de cómo la ciudad de Baltimore explica su política de calles completas. Y si pudiésemos ver, para un segundo en ese, por favor. Si pudiésemos ver eso, lo que uno vería es una mirada exclusivamente arquitectónica, paisajística y ingenieril, porque lo que se enfatiza es cómo se va a reordenar estos planos de las calles para las personas. Entonces, avanzamos ahora a lo que hicimos en Chile, lo que miramos, y avanzamos de nuevo, por favor. Entonces, nosotros tomamos esta idea de la decolonización para mirar y con la idea fundamental de testear también si era una forma efectiva de liberar nuestras mentes y mirar no solo lo que se ve físicamente en la calle, sino los temas de poder. Avancemos de nuevo. Y ahí teníamos 3 preguntas clave sobre si la automovilidad realmente es un tema en el sur global, si una respuesta basada en una resistencia extranjera, calles completas, sería suficiente para resistir a eso, y si eso no fuese así, ¿cómo se debería hacer? Vamos avanzando. Ahí se ve el territorio donde trabajamos. Es una selección de una muestra cualitativa de distintas características urbanas que están desarrolladas ahí. Y seguimos avanzando. Entonces, nuestros métodos siempre buscan explorar, de nuevo avanzamos, qué significa esto, cómo ponemos a trabajar el conocimiento y entender que muchas veces aprendimos más de los fracasos que de los éxitos, y hay que tener humildad para aprovechar eso. Entonces, son métodos mixtos, no voy a entrar en detalle, y siempre tienen una traducción bilateral o bidireccional, o sea, de una dirección a otra, un diálogo, como es la planificación urbana hoy en día. Avanzamos, tiene valores y tiene valores de equidad y de colaboración, más de paternalismo. Entonces, seguimos una serie de talleres con estas 3 preguntas, y de ahí vamos a los resultados. Gracias. Seguimos avanzando, los talleres, etcétera. Y la gente trajo sus propias fotos negativas de sus calles en lugares con mayor dinero, con menores ingresos, con mayor presencia indígena, con menor presencia, mayor presencia popular, etcétera.
Y también de lo positivo, hubo muchos contrastes, pero muchos puntos en común entre Renca, que es una comuna de bajo ingreso, y Providencia, que es uno de altos ingresos. Avanzamos y por sobre todo, y avanzamos de nuevo, ¿sí? Vimos, y aquí vienen 3 diapos, que no voy a entrar en detalle, simplemente de decir que esta dimensión arquitectónica y de modos de transporte no aborda todo lo multidimensional que son nuestras calles en Chile y en América Latina en general. No abordan la dimensión social, lo económico, lo espacial, avanzamos de nuevo, tampoco lo ambiental, la política normativa falta, etcétera. Y aquí se puede detener un segundito. Perdón, es muy difícil seguir este ritmo mío para las presentaciones. Agradezco mucho la buena voluntad. Entonces aquí vemos, o sea, un papá hablando de su relación con su chica, que eso para él es parte de las calles completas. Las ventas informales, los vendedores ambulantes, muchos son adultos mayores, tratando de sobrevivir, etcétera. Y por sobre todo, espacio incluso para micro manifestaciones. Nosotros hemos tenido de 1 millón de mujeres o 2 millones de personas protestando la desigualdad, pero incluso las calles completas tienen que abordar esta dimensión política de ir a hacer una manifestación frente a la municipalidad. Entonces, para ir cerrando las conclusiones, saltamos ahí y al siguiente. Sí, el concepto calles completas es útil, pero no es suficiente para abordar toda esta riqueza que son nuestras calles y espacios públicos. Y obviamente esa es una lección del sur global hacia el norte, porque no es que sus calles son siempre desiertos tampoco, pero nosotros sí podemos liderar en este tema. Y segundo, el siguiente diapo, el concepto del buen vivir, que es un concepto bastante abierto, tiene definiciones mayores en países como Bolivia y Ecuador, pero son más abiertos y eso permite que la comunidad local agrega de su cosecha a ese concepto, calles completas para el buen vivir. Y finalmente que este sistema de análisis, este marco de la colonización, decolonización, fue realmente útil porque nos obligó a tomar temas de poder, de lenguaje y del imaginario social en nuestra investigación. Así que vamos al último diapositiva, que es simplemente agradecer. Hay un último clic ahí, por favor. Disculpa los problemas técnicos y muchas gracias a la persona que trató de seguirme el ritmo para la presentación. Espero que algo se haya podido dejar con ustedes. Gracias. Gracias, Ley. Gracias también al apoyo desde la sala. Doy la palabra ahora a Paula Soto, un trabajo desde México y con exploraciones sobre la movilidad y el cuidado, otro desafío súper relevante para los espacios de la movilidad urbana. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias por la invitación a presentar en este espacio el artículo. Pantalla. Voy a ver si me resulta. En un minutito. Aquí está. Compartir. Espero que ya la vean. La voy a poner como presentación completa. Ustedes me dicen. Seleccionar. Ahí está. ¿La pueden ver? Perfecto. Bueno, el título de esta presentación corresponde al artículo Exploración sobre movilidades del cuidado, un análisis preliminar en la Ciudad de México. Quiero comentarles que
como equipo de investigación hemos venido realizando varios ejercicios de investigación en primer término, buscando articular las relaciones entre movilidad y género a través de la seguridad, la inseguridad y los problemas de violencia sexual en el espacio público. Y durante el 2000, justo antes de la pandemia, tuvimos un presupuesto que se fue extendiendo por el mismo proceso de que se fue extendiendo el periodo de ejecución, pero pudimos hacer una exploración sobre las movilidades de cuidado, pero en particular sobre los viajes de cuidado. Voy a decir en qué se distingue en la Ciudad de México. Buscamos sobre todo dimensionar en términos cuantitativos y cualitativos las implicancias de los viajes de cuidado en la cotidianidad de las mujeres, y además buscar esa relación con el diseño de los espacios públicos de movilidad. Entonces, lo que hicimos fue retomar algunos puntos de partida que ya veníamos trabajando hacia algunos años y que tienen que ver sobre todo con identificar que efectivamente el vínculo entre género y movilidad es sutil pero persistente, pero que no necesariamente se ha tratado de manera sistemática en los trabajos académicos, por lo menos de América Latina. Yo diría que ha irrumpido como un tema, pero no necesariamente ha sido sistemática su indagación. De hecho, yo creo que ha sido más rápido la integración en las agendas de política pública del transporte, más que en la investigación social, sociológica y de geografía, que es donde nos ubicamos. El reconocimiento de los sesgos de género en el transporte y sus efectos en la movilidad cotidiana es muy importante de considerarlo, porque muchos de los problemas que hemos tenido para analizar, por ejemplo, datos que produce en México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, produce muchos datos. Sin embargo, hay un sesgo de género profundo, por ejemplo, en las encuestas de origen-destino, que lo que han hecho es limitar las posibilidades de dimensionar los viajes de cuidado en función de la categoría de género. Y en tercer lugar, buscábamos el vínculo entre el trabajo de cuidados, el género y la movilidad, en términos de cómo ir pensándolo para la Ciudad de México en particular. Las partidas conceptuales, un poco desde las cuales nos movemos, tienen que ver en primer lugar con entender la relación entre movilidad y género a partir de la noción de la desventaja que viven las mujeres en relación al uso del transporte. Pese a que hay varios organismos internacionales que plantean que en América Latina el 51% de las mujeres utilizan el transporte público, evidentes sesgos en la planeación del transporte hace que las mujeres vivan desventajas. Y en ese sentido, una de las desventajas principales tiene que ver con los viajes de cuidado que no se reconocen, no se cuentan y por lo tanto no se visibilizan en las políticas de transporte. La segunda entrada tiene que ver con cómo el cuidado es fundamental y no solo se espacializa en la vivienda o en la casa, sino que los cuidados se dan en los espacios públicos. Es decir, la idea de sacar el cuidado a los espacios públicos es una tarea fundamental, pero también pensando que la ciudad expresa las contradicciones en la organización del cuidado, debido a que los cuidados se encuentran dispersos en la ciudad y por lo tanto muchos de los viajes implican también viajes diversificados dentro de la ciudad. Y una tercera entrada tiene que ver con más bien plantear y discutir el concepto de movilidad del cuidado, que se ha ido integrando y se ha ido utilizando de manera un poco como muy superficial, y darle constitución a partir de la oposición entre viajes de cuidado y movilidad del cuidado, y sobre todo pensando en las nociones de interdependencia en la movilidad. En nuestro caso de estudios en la Ciudad de México, a nivel cuantitativo hicimos una encuesta representativa en la Ciudad de México que nos ayudó a dimensionar estos viajes de cuidado, y después localizamos algunos casos en la parte norte de la Ciudad de México para identificar desde una perspectiva más cualitativa cuáles son las características de estos viajes de cuidado. El estudio, por lo tanto, fue mixto, no voy a entrar aquí. Se hizo una muestra probabilística de 1.210 casos de encuesta, y en el caso de la técnica de las etnografías móviles se utilizaron 30 acompañamientos a mujeres para identificar
el habitar en movimiento, los itinerarios, las materialidades de las infraestructuras, los trayectos, las estrategias de movilidad, que nos ayudó a complejizar la experiencia de la movilidad. En términos cuantitativos podemos decir, voy a quedarme con 3 datos que son relevantes para nosotros. En primer lugar, los viajes con el propósito de cuidado representan alrededor de 70.000 viajes más para las mujeres que los realizados por los hombres. En días sábados, los viajes relacionados con los cuidados para las mujeres representan alrededor de 10.000 viajes más que los realizados por los varones. Y en el caso de la caminata, juega un papel fundamental para realizar actividades o prácticas de cuidado como las compras, los trámites, que representan un 69.3% en el caso de las mujeres. En términos cualitativos, distinguimos 5 como dimensiones de los viajes de cuidado. En primer lugar, de viajar para cuidar a cuidar en movimiento. La idea de que se cuida en lugares específicos anclados físicamente, en realidad cuando pensamos en la movilidad, esos cuidados se mueven con las mujeres, se mueven en los viajes y por lo tanto se cuida tanto en el metro de la ciudad en un vagón, se cuida en un baño, se cuida en las zonas de transferencia modal, se cuida en las áreas de transferencias de los sistemas de transporte. Por lo tanto, una característica fundamental que identificamos con los viajes de cuidado es que se cuida en movimiento y que por lo tanto se pueden entender la noción de cuidados móviles asociados a los espacios de transporte. La segunda es que la caminata fortalece la idea que habíamos obtenido a nivel cuantitativo, que diferencia los cuidados móviles. La caminata es fundamental para llevar a niños y niñas a la escuela, para realizar compras, para realizar actividades de salud, para ir al centro de salud. Por lo tanto, la caminata refuerza la idea de que los viajes de cuidado se realizan fundamentalmente caminando. Hay movilidades interdependientes que tienen que ver con cómo las mujeres deciden las salidas, cómo deciden sus propias movilidades, que dependen de otros y de otras, principalmente de niños y de niñas. Los ritmos y ciclos del cuidado, que tienen que ver con tiempos y ciclos, es decir, con los ciclos cotidianos, pero también con los ciclos anuales, los tiempos de lluvia, por ejemplo, en Ciudad de México, y los tiempos de calor, hace que sea mucho más sensible la percepción que se tiene de los espacios de movilidad y el transporte informal, que juega una parte fundamental en una red de cuidados que es muy poco visibilizada. Nos referimos a los bicitaxis, a los mototaxis, que para actividades de cuidado resultan estratégicos a la hora de pensar en estas movilidades. Como resultado, solamente un par de ideas. Hay una limitada disposición de datos, pese a que tenemos encuestas maravillosas en México. La verdad es que todavía hay sesgos de género fundamentales cuando pensamos en la movilidad y pensamos solamente en las movilidades laborales y las implicancias que esas movilidades de trabajo tienen, y no pensamos en los otros patrones de movilidad a través de los cuales se mueven las mujeres. En segundo lugar, por lo tanto, hay una tarea importante en la producción de datos. En segundo lugar, pensamos que los procesos de planificación de movilidad necesitan pensar la desagregación de datos, porque si no pensamos desagregadamente, seguimos teniendo y proponiendo incluso en las propias investigaciones esos sesgos. En tercer lugar, es necesario reexaminar la noción de infraestructura de transporte, pensándolo, además de una infraestructura segura y accesible, una infraestructura que permite y facilite los cuidados desde una perspectiva de género. Y en cuarto lugar, la investigación urbana requiere de pensar la noción de cuidado, es decir, necesitamos pensar los cuidados en función de la ciudad y vinculado a la justicia, y no solo a la producción, a la competencia, sino que a las prácticas de cuidado pensadas como unas ontologías más relacionales que vinculan a las personas, sus prácticas de movilidad y a las infraestructuras de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Pasamos ahora de la palabra a César Ponce, el último integrante de este panel, con la presentación sobre las experiencias de habitar en movimiento de trabajadores digitales desde Lima.
César, a ti la palabra. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí, Ya, genial. Bueno, voy comenzando entonces, continuando con estos trabajos. En este caso es esta idea sobre la Vitoria en movimiento, el caso de los trabajadores movilitarios digitales en Lima, Perú. Es un trabajo que parte en función a unos registros etnográficos que se hicieron durante el 2020 al 2022 en centralidades urbanas en Lima. Entonces, sobre los temas que se van a ver, primero unos aspectos sobre la literatura de trabajadores móviles digitales, los tres elementos de hallazgos que se identifican. El registro tiene que ver con recorridos etnográficos, por lo que me voy a enfocar en las citas. Y finalmente esta idea del evitar el movimiento en función a los trabajadores móviles digitales. Sobre la literatura sobre trabajadores móviles digitales, se identifican 5 aspectos en torno a los cuales hay mayor énfasis, que tiene que ver con los riesgos económicos de trabajadores, el elemento de la flexibilidad laboral, que tiene que ver con los horarios, el trabajo mercantilizado, las asimetrías de información y de poder que se vinculan con el algoritmo y cómo en ese sentido hay informaciones diferenciadas, las formas también de identidades laborales que existen en torno a ese trabajo y las formas de lidiar, como pensar resistencia, formas de permanencia como el trabajo precarizado. Entonces, es en base a esta revisión que se plantea como objetivo del artículo hacer énfasis en la dimensión del habitat urbano, que es un aspecto menos abordado dentro de esos trabajadores. Y la pregunta que significa es qué prácticas y representaciones producen los trabajadores móviles digitales, dada su particular condición móvil de habitar. Aquí de pronto quizás una precisión en torno a usar esta categoría sobre trabajadores móviles digitales hay diferentes formas de denominar. Está también dentro de la literatura presentada previamente la noción de la economía geek, o lo que viene a ser también otras denominaciones como repartidores aplicativos, pero acá se enfatizan en dos aspectos que tienen que ver con lo móvil y lo digital. César, Esto perdón, es... vemos solo la portada de tu presentación y no en formato, no en pantalla completa. Entonces sí, Uy, no, ya. estamos... A ver, ¿se puede ver ahora mejor o es igual? Ahora todavía no se ve la pantalla completa, pero por lo menos avanzó la presentación. Así que ahí quizá con eso estamos bien. Ya, a ver, vamos, a ver, si no voy a volver a compartir para ver si se puede ver diferente, un segundo. ¿Se ve mejor ahora? ¿O está igual? Ahora mejor, sí. Ahora Ya, sí. genial. Gracias. Perfecto. Entonces, esta es la pregunta que se plantea. Sobre el caso, como estaba mencionando antes, se abordan 3 casos de centralidades urbanas en Lima, y en este caso es la centralidad de San Isidro, que está ubicado en la zona central de la ciudad. En este caso, en Lima, la forma como se va estratificando la ciudad es desde la zona central hacia las periferias. Entonces, eso es una zona que, si bien en el caso específico del distrito de San Isidro abarca 60.000 personas como residentes, son más de 400.000 personas que acuden como población flotante diariamente a trabajar a San Isidro, pero específicamente a esta zona de la centralidad de San Isidro. Entonces hay como una gran presencia de trabajo de oficina, y dentro de esto los trabajadores móviles digitales plantean un rol importante sobre eso. Entonces, son 3 los aspectos en torno a los cuales voy a mencionar hallazgos, y aquí voy a ir leyendo las citas. Entonces, este es un primer caso sobre cómo las distancias y las ubicaciones son las primeras experiencias de habitar. Te dan solamente 10 segundos para tomar el pedido. Si no estás pendiente de tu celular, eso te baja la tasa de aceptación. Eso es como haber rechazado un pedido y hace que te lleguen menos pedidos. Cuando baja la tasa cuesta un poco más. Es importante también la valoración que hacen los clientes de los repartidores. Los trabajadores que reciben más pedidos tienen, por ejemplo, derecho a que te lleguen pedidos en las horas muertas, entre las 3 y las 6 de la tarde, y son horas de baja demanda, y algunos tienen el beneficio que les caigan pedido a esas horas.
y el puntaje se renueva cada semana, acumulas puntaje, cada 15 días tú puedes ver en qué posición estás según cómo has trabajado. Entonces, aquí está el elemento sobre cómo, de lo que se presentaba previamente sobre la literatura, está ese aspecto sobre la información, el tiempo, pero también la importancia de poder estar cerca en torno a esos lugares sobre los que van a recoger los pedidos. Identifican estas dos zonas donde se concentran los repartidores, esta parte, en la parte de la izquierda arriba, que es en un parque, en la parte de la derecha abajo, que es en un centro comercial, un patio de comidas. Pero también hay una diferencia en el caso específico del patio de comidas y la ubicación de los trabajadores móviles digitales motociclistas en torno a cuáles son las distancias que van recorriendo. Las líneas iniciales son las distancias que tienen que ver con ir a recoger el pedido, y las distancias que están como las líneas más alejadas tienen que ver con cuáles son ya una vez que han recogido el pedido las distancias que tienen que recorrer, ¿no? Entonces, la diferencia tiene que ver con que las primeras distancias son distancias no pagadas, por lo cual hay una necesidad de estar cerca de este patio de comidas, y las otras son las distancias pagadas. Entonces hay una idea sobre cuáles son los espacios públicos en torno a los cuales pueden estar presentes estos trabajadores móviles digitales en esta centralidad. Ese es un segundo aspecto, tiene que ver con la fiscalización y la disputa por el espacio público. Otra referencia a un repartidor motociclista, nos dicen los trabajadores de fiscalización que no podemos estar acá porque los vecinos se quejan y esto es una zona empresarial, aquí no es una zona residencial, es un parque y nosotros para no les hicimos caso y nos retiramos y creo que pusimos las maletas por allá y eso. Nosotros no somos repartidores informales. Entonces aquí tiene que ver con cuáles son los elementos en torno, pues, trabajadores municipales de fiscalización, va mencionando que no pueden tener una presencia, lo que tiene expresiones diferentes en ambos casos. En el caso de lo que vendrían a ser los repartidores ciclistas, es usar los parqueaderos de bicicletas de una manera temporal, y en el caso de los trabajadores motociclistas, usar un espacio específico, pero que también tiene ciertos elementos de control. Esto lleva como a este tercer punto, sobre ya frente a la fiscalización, las respuestas colectivas y las formas de apropiación. Y aquí se menciona, en el caso del repartidor motorizado, eso somos nosotros, Barrio del Retiro, porque nos lo pasamos muchísimo acá, somos nosotros, pero hay algunos que se van a trabajar por aquí, vienen, o tienen hora y se vienen para acá, hablan, conversan un rato, y como vemos las cosas, nos tomamos una gaseosa, la ponemos en la bolsa, y como viste ahorita está sucia, pero hay que mantener las cosas limpias mientras estamos trabajando. Entonces, este retiro que está presente aquí, que está próximo también al patio de comidas, es el espacio en el cual se encuentran los repartidores motociclistas, y en el cual también hay una dinámica en la que hay una permanencia constante de repartidores, pero que están también moviéndose en función a los pedidos que van recibiendo por el algoritmo. Entonces, como unas ideas de cierre sobre este aspecto del habitar en movimiento de los trabajadores móviles digitales, hay una dimensión espacial de las prácticas laborales precarizadas de los trabajadores. Existen formas de negociación de esas prácticas laborales que llevan a un cambio entre las esperas y los desplazamientos por parte de los trabajadores móviles digitales. Esta idea de que son espacios con presencia de trabajadores, pero que también estas presencias van cambiando, pero esas presencias se mantienen. Y lo último, también como estos lugares de espera como permanencias no individuales, sino colectivas, y frente a las cuales también hay ejercicios identitarios, pero también ejercicios de resistencia frente a una fiscalización y un elemento que no termina siendo tan reconocidos dentro de esta logística vinculada a los servicios. Entonces, eso sería. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Nuevamente, gracias a Ley, Paula, César, por lograr estar en los tiempos y también a pesar de las limitaciones tecnológicas. Creo que hay muchos elementos muy interesantes que surgen de esta selección de artículos, como de estas 4 presentaciones. Y antes de dar espacio a eventuales preguntas o comentarios desde la sala, quiero destacar algunos de estos elementos. Primero, que me parece muy interesante cómo el espacio de la movilidad finalmente es para más que movilidad,
aparece cuando habla de la participación, el cuidado, lo que menciona Paula, el habitar, la distinta forma de socialidad también entre trabajadores, lo que comenta César, y creo que se hace muy evidente la importancia de una mirada interseccional, no solo para entender cómo ocupamos el espacio, sino porque efectivamente esta interseccionalidad que toma en cuenta la edad, el género, la nacionalidad y muchas otras dimensiones se manifiesta en el espacio y lo transforma. Creo que las prácticas de los trabajadores digitales son un ejemplo en este sentido. Y creo que de aquí hay un desafío importante respecto a cómo pasar de este análisis a, alguna manera, también la toma de decisiones que logre tomar en cuenta todos estos aportes, todas estas contribuciones, porque se ponen en evidencia que hay ciertos límites que tienen conceptos que a veces utilizamos y adoptamos, también de los datos que tenemos, todo el potencial que tienen, pero al mismo tiempo lo que se está ocultando, y conectando un poco a lo que se veía, por ejemplo, en las mesas anteriores. Creo que un desafío importante también es cómo hacer que todo esto pueda ir plasmando los diferentes instrumentos de planificación y de acción, y no solo institucionales, que cada vez más se están desarrollando para justamente enfrentar distintos escenarios de los espacios de la movilidad, y que tratan de ir adaptando a las distintas transformaciones sociales, económicas y ambientales que estamos enfrentando. Tengo una pregunta para los panelistas, pero no sé si hay alguna pregunta desde la sala. Ahí no sé bien cómo eh, poder estar ahí físicamente en Madrid, cosa que, por cierto, me hubiera encantado, y estoy seguro que también Alex, Paula y César. ¿No hay preguntas desde la Bueno, sala? más ¿Sí? que, ¿Sí? sí, Eso. a ver, hola, soy Leticia Hola. Serrano. Eh, Bueno, yo creo que más bien, más que pregunta, darles la enhorabuena, porque el cierre con una serie con una serie de trabajos que son relevantes en otros contextos y que nos sitúan ¿no? en la importancia de seguir, ¿no? indagando en esto de la justicia espacial, de cómo repartimos el espacio público para poder para que sea más sociable, más beneficioso para todas las edades, más intergeneracional. Pues simplemente quería agradecer las presentaciones, y quizá una de las cuestiones que me gustaría destacar también, y en tono pregunta también, quizá Paula y Lake puedan, ya que ustedes han trabajado con esta escala tan acotada del espacio público y del tema de desigualdad y de género, ¿en qué sentido, o sea, con esta reflexión de las estrategias del Global North, del norte global, ¿no? ¿En qué sentido podemos, o sea, en qué medida podríamos buscar una intersección? O sea, si no es por una comparativa de casos de estudio, porque es muy difícil comparar un caso de estudio, ¿no? de un sitio y de otro, pero ¿qué perspectiva, ¿no? ¿Qué mirada debe de tener, por una parte, el investigador metodológicamente? O sea, ¿qué opinan, ¿no? de este intercambio metodológico que hemos tenido en las sesiones, y que podríamos exportar realmente al sur global? No sé si han estado viendo el resto de las sesiones, pero ¿qué tipo de metodologías podrían exportarse, ¿no? para entender bien esta realidad contextual tan distinta a la que analizamos desde aquí? No sé si... O yo puedo partir y luego Paul. Yo creo que el tema de las metodologías es súper, súper importante, y por eso sigo muy agradecida de la oportunidad que nos dio este artículo para autocuestionarnos un poco, porque creo que a veces se olvida que no todo es unidireccional, no solo viene del poder del norte, sino se desarrolla en el sur, pero además
el norte tiene una capacidad por temas de recursos de agarrar y tomar y apropiarse de lo nuestro muy rápidamente. Lo vimos con el transporte rápido de buses que nace en Brasil y luego Bogotá en Colombia, y sin embargo los que los llevan al mundo son ONG, organizaciones del norte global, que establecen una serie de reglas donde el sistema BRT quedó fuera, como se hizo en India, en Delhi, que fue un experimento y una innovación muy importante. Entonces, en términos, hay muchos estudios de cómo funcionan estos procesos, estos rebotes de un sector o de una parte del mundo a otro. Hay que estudiar cómo se rebotan entre el norte global, sur global y de vuelta, y cómo se ha ido apropiando en el buen sentido, porque significa que influenciamos, pero también en el mal sentido, porque muchas veces no nos atribuyen, ¿no? Un poco lo que pasa en el tema de género, que lo diga una mujer nadie escucha, pero cuando diga lo mismo a un hombre, ya todo el mundo está de acuerdo, le parece importantísimo. Entonces, hay muchos estudios de esto. Simplemente resumir que creo que hay que tomar las cosas como multiálogos. O sea, no solo diálogo entre un poder y un sin poder, que se va construyendo poder y todo eso, sino muy diversos. Y que lo que se ha mostrado es que los métodos participativos, no solo de acción, pero también de investigación, nos permite atrevernos a tomar métodos o cosas que nos parecen interesantes de otros lados y aplicarlos sin perder de vista quiénes somos, seamos migrantes, seamos pueblos originarios o lo que sea. Esas metodologías participativas nos mantienen honestos y honestas, creo yo. Sí, yo también creo que estamos en un momento dentro de la producción del conocimiento donde efectivamente podemos ver, como decía Lake, esas desigualdades en la apropiación o en cómo circulan los conocimientos. Y yo creo que no sé si se trate como de tomar y adaptar o de exportar metodologías. En primer lugar, creo que las metodologías no pueden ser pensadas sin las discusiones teóricas. Para mí, métodos y teorías son relacionales, por lo tanto, tendríamos que cuestionarnos también qué teoría estamos tomando, qué teorías sustentan nuestros trabajos, porque son las que iluminan esos métodos. Por una parte eso. En segundo lugar, creo que me oriento más a la idea de encontrarnos y dialogar sobre métodos que puedan de alguna forma ser retroalimentados desde perspectivas situadas. Y yo creo que en ese sentido, lo que más convendría en este momento, sobre todo para los temas de género, es dar un giro hacia las teorías feministas, hacia las metodologías feministas, porque creo que están contribuyendo a pensar mundos que no necesariamente eran visibles, problemas que no necesariamente son considerados como problemas públicos y muchas veces problemas que no son considerados como problemas de investigación. Por lo tanto, creo que también hay que articular la relación teoría y método y no necesariamente exportar o extraer, porque tenemos en América Latina muchos ejemplos más de política pública de cómo se traen cosas, se intentan forzar en realidades que son completamente distintas. Por lo tanto, el pensar situado desde las perspectivas feministas creo que ayudan a pensar en diálogos, en participación, pero también en situar esas metodologías a los contextos desde los cuales se producen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elisa, por la pregunta. No sé si creo que tenemos un par de minutos para una eventual última pregunta o comentario. Así que nosotros estamos más frescos por la hora, que obviamente nos favorece en en este hemisferio. Si no hay preguntas, si no, creo que podemos llegar un poco a dar el cierre a esta tercera y última sesión. Realmente creo que es muy interesante ver cómo, primero, desde diferentes contextos también sea posible entablar un diálogo sobre los distintos desafíos que enfrentamos a la hora de abordar diferentes escenarios para los espacios de la movilidad urbana,
cómo eso va enriqueciendo y dando cuenta de temas, de dimensiones que son relevantes, quizá a veces de manera diferente, de distintas formas, como comentaba Leigh, con circuitos de circulación de conocimiento, de las buenas prácticas que pueden dar cuenta de flujos que van en distintas direcciones, no necesariamente desde el norte hacia el sur. Y creo que otro tema muy interesante, algo que Leticia mencionó de pasada y que efectivamente es un hilo que conecta, ¿no?, un poco las presentaciones, aunque no estaba tan explícitamente presente, es decir, el tema como de la justicia espacial. Entonces, cómo los desafíos del escenario de la movilidad, una vez más, dan cuenta de que los temas que tienen que ver con la movilidad y con la ciudad en general no son nunca exclusivamente técnicos, no tienen que ver solo con la mejor modelación, con la última tecnología, con la solución más eficaz frente al cambio climático para impulsar el cambio modal, etcétera, sino tienen que ver mucho con el tipo de ciudad y el tipo de sociedad en la que deseamos vivir y cómo la podemos construir a través de distintas intervenciones que también aterrizan en los espacios de la ciudad. Así que creo que eso también es algo súper interesante que atraviesa un poco los distintos artículos del número monográfico y que quizá en esta última sesión ha quedado evidente con un poquito más de fuerza. Así que no sé si alguien dará como unas palabras de cierre, pero de mi parte agradezco mucho a los panelistas, agradezco por supuesto a la revista CITED por el espacio que nos ha dado y mis colegas coeditores Luis Miguel y Leticia por el trabajo que logramos ahora presentar con esta jornada.